Dentro de toda esa enorme cantidad de supuestos investigadores que tenemos, en la actualidad, más los que surgen día a día, difícilmente logramos encontrar a personas preparadas, equilibradas y de sentido común con quien hablar, con quien discernir para tratar de encontrar referencias y explicarnos de algún modo a los enigmáticos ovnis. Por lo regular, hay interesados que se adentran a estos temas sin estudiar, sin conocer la historia y con mucha imaginación. Así es muy difícil avanzar cuando la investigación está en manos de quien no ve al fenómeno de forma objetiva. En esta ocasión les presentamos una plática entrevista con un amigo racional, objetivo, ecuánime y sobre todo serio. Son las características de nuestro entrevistado, que desde su muy particular visión concibe y nos habla de la investigación OVNI y otros enigmas en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Para Conexión Paranormal tenemos el gusto de tener a Héctor Samson, una persona que está en el medio de lo no identificado, que ahora nos va a platicar algo de lo que es él, de lo que es su vida. Gracias, Roberto. Bueno, entro después de lo que hubiera sido un avistamiento que tuve en la Navidad del 73 por cerca del Teposteco, en la carretera. Yo iba hacia Cuautla y de repente veo una esfera rojo anaranjada muy extraña. Yo estaba muy chico, entonces yo empecé a gritar que era Santa Claus, porque esto era la noche del 24 de diciembre. Empiezo a gritarle a los adultos que era Santa Claus. Los adultos se detienen, ellos ven que Santa Claus viajaba en trineo, no en una cápsula roja, y entonces empiezan a quedarse impresionados. Mucha gente, de hecho, en la carretera se detuvo a ver este fenómeno. Se fue alejando lentamente, se perdió justamente atrás del Teposteco, del cerro del Teposteco, se pierde.
Más tarde, ya llegando a Cuautla, en casa de una tía, volví a ver esta misma cápsula, pero mucho más arriba, y con mi prima igual gritábamos que era Santa Claus, todo el mundo salió y también lentamente se desapareció. Entonces quedo con la cosquilla esa de que era, y toca en un domingo, me acuerdo, me toca ver a don Pedro Ferri Santa Cruz, estaba en una entrevista con Memo Ochoa, y a don Pedro se le ocurre decir que justamente por el hecho de la investigación y de todo esto, él tenía su teléfono públicamente en la guía telefónica, en el directorio telefónico. Yo, queriendo saber más de lo que era, de lo que yo había visto, consigo su teléfono y empiezo a hablarle cuando él era director de Notimex. Él, pues muy amablemente, me invitó al Congreso de Acapulco, que fue en 1977, y posteriormente me invita cuando viene Joseph Allen Hynek y Jacques Vallée en noviembre de 1978, ya aquí a la Ciudad de México, y empiezo a leer. Yo leía mucho la revista de Contactos Extraterrestres, Duda, lógicamente, era de los 70s, 80s, ¿no? Don Pedro me hace el favor de, pues, canalizarme hacia ciertos libros, ciertos investigadores. Oye, Héctor, cuando dices que vino Allen Hynek y Jacques Vallée, ¿tú pudiste hablar con ellos? Ah, no, claro. No, sí, don Pedro me los presentó. Me hizo el favor de presentarme ya en persona. De hecho, Hynek se quedó a pernoctar en la casa de don Pedro. De hecho, Hynek vino varias veces a México y siempre se quedaba ahí en casa de don Pedro. Pues fue uno de los más grandes astrofísicos que he conocido. Él, curiosamente, fue contratado por la Fuerza Aérea para desmentir el fenómeno ovni y para encontrar una explicación lógica, entre comillas, de lo que las personas reportaban como avistamientos. Entonces él decía que cuando él llega a Ann Arbor, allá en Michigan, que todo el pueblo, toda una universidad pudo ver el fenómeno, y él tenía que dar una explicación lógica. Él nos contaba que se quedó impresionado. Decía, era un ambiente festivo, todo el mundo estaba histérico, todo el mundo estaba muy emocionado con lo que habían visto, pero él, como tenía que dar una explicación lógica, pues entonces lo único que se le ocurre al pobre de decir es seguramente por la zona es gas de los pantanos. Entonces ya ahora hasta... Que lo marcó, ¿no? Eso. Sí, ahora es en tono de burla cuando los científicos tratan de dar una explicación, entre comillas, lógica de un fenómeno. Se dice es gas de los pantanos, pero parodiando un poco a Allen Hynek, que él mismo hacía chistes de lo que dijo. Estaba yo pues nervioso, todo el mundo estaba encima de mí, tenía yo que dar una explicación, pero lo primero que se me ocurrió fue gas de los pantanos, y ahora es una de las frases que ahora hacemos mofa, ¿no?, de esto. Entonces sí, no, lógicamente, cuando yo le pregunto a J. Allen Hynek, en casa de don Pedro, por cierto, le pregunto, ¿qué necesitaba yo para ser un ovnílogo, un ufólogo, un estudioso del fenómeno ovni? Fue cuando me dijo, estudia física. Y yo digo, no, es que yo no quiero ser físico, yo quiero realmente estudiar el fenómeno ovni. Me dijo, estudia física. Dice, yo soy astrofísico, yo soy astrónomo, y la única manera en que yo me voy a presentar ante la gente para dar una investigación con los pies sobre la tierra del fenómeno ovni es conociendo nuestra ciencia, y a través de esa ciencia pues vamos a ver qué es lo que podemos encontrar que no podemos nosotros explicar, no solamente con el objeto volador no identificado, sino hasta con el el fenómeno paranormal. O sea, si no sabes física, si no sabes cómo darle una explicación, entre comillas, una vez más, lógica, o entre comillas, científica, ¿cómo vas a poder tratar de entender lo que estás viendo? Si antes no descartas todo lo que nosotros conocemos. Por eso el mismo Hynek dijo, va a haber una ciencia del siglo XX, una ciencia del siglo XXI, y ellos van a estar muy molestos con nosotros porque nosotros realmente el fenómeno lo tratamos como
pues como cualquier cosa, y no le dimos ni la investigación adecuada, ni la explicación adecuada, ni nada. Entonces sí, afortunadamente sí tuve la fortuna de conocer a Hynek, al profesor Jacques Vallée, que era más reservado, más callado, pero por eso él es el personaje que inspira en la película Encuentros cercanos del tercer tipo al investigador francés. Pues era realmente Hynek, porque dentro de ser muy callado, ser muy introvertido, tenía una gran pasión por encontrar. Oye, hay una toma donde sale Hynek, ¿no? Sí, ahí en la película, él fue realmente el asesor científico de la película. Muchos de los casos que nosotros vemos en esa película, pero eso es un clásico que nadie debería de perderse realmente, porque recuerdas la escena cuando las patrullas van persiguiendo a las naves sobre la carretera, y hay de hecho hasta un pequeño una esferita roja que va al final, y el patrullero se sale del camino. Bueno, eso realmente pasó. O sea, varias de las cosas que salen en la película, J. Allen Hynek, que era Joseph Allen Hynek, fue el que hizo parte de las escenas para esa película, porque fue el asesor científico. Por eso él sale, cuando ya salen los seres, salen de la nave, él sale con su pipa típica, se pone su pipa en la boca, y los tenía que salir a fuerza, porque pues es realmente el padre de la ovniología moderna, por así llamarlo. A pesar de que no todos aceptan la existencia de estos seres mágicos, constantemente escuchamos relatos increíbles sobre estas entidades, los enigmáticos duendes. ¿Quieres conocer casos investigados directamente? En el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael, encontrarás interesantes relatos con evidencia. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer reveladores testimonios y casos en México. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Héctor, a tu edad y empezando en estos temas, ¿qué sentiste o qué representó conocer a estos señores? Uy, no, pues imagínate, a esa edad, cuando estás muy joven, te das cuenta de que no son gente que hayan estudiado el fenómeno ovni porque les gustó. Eran científicos que originalmente trataron de encontrar una respuesta lógica científica a un fenómeno que se supone que no existía, y de repente los ves a señorones de ese tamaño, porque si tú ves a Hynek o a Vallée fuera del ámbito de la ovnología, eran grandes científicos, escribieron grandes cosas, hicieron grandes descubrimientos, y de repente ves a estos señorones diciendo, a ver, espérate, esto es algo más allá de nuestro entendimiento, y son gente que se dedica de una forma seria y científica a estudiar el fenómeno ovni. Pues para mí era así como no es conocer a Einstein, conocer a Stephen Hawking, o sea, a conocer a Newton, ¿no? Algo así. Para mí fue algo muy, muy impresionante. Y sobre todo gente tan sencilla que a mí, no, tú no me digas doctor, tú dime, Joseph, me decía Hynek, ¿no? O Vallée, no, llámame Jackie. Como hablaba yo un poco de francés, pues entonces jugábamos mucho con el francés. Entonces, cuando de repente estás enfrente de gente de ese tamaño, de esa sencillez,
pero con esa profundidad de pensamiento, pues es un impacto que no se le borra a uno fácilmente, ¿no? O sea, yo me siento muy afortunado de haber estado con gente de ese calibre. Imagínate, don Pedro y ellos. Exactamente, sí. Bueno, y volviendo con estos científicos, para Vallée el fenómeno es parafísico. Uh-huh. ¿Qué me puedes platicar de ello? Pues mira, Jacques Vallée realmente, últimamente de hecho, ha callado un poco al respecto del fenómeno, porque estamos entrando en una etapa muy difícil dentro de la ciencia, aunque los físicos mismos no la quieran aceptar, ya que ahora la misma mecánica cuántica está tomando un lugar muy importante en el escenario científico mundial. Entonces, cuando un Stephen Hawking está acercándose cada vez más a una teoría más generalizada del todo en sí, pues es un momento muy difícil, aún para la cuestión del fenómeno ovni, porque ahora te estás dando cuenta. Antes nos decían científico, es que cómo te pones a pensar que una civilización va a tener la tecnología y los años que requeriría. Si la luz va a tardar de Alpha Centauri para acá, va a tardar 4 años y medio bajando a la velocidad de la luz, que físicamente decimos no es posible este viaje, ¿cómo vas a imaginarte que civilizaciones más lejanas vayan a pasar tantos años para llegar hasta acá? Cuando ahora la cuántica está hablando de multiversos y está hablando de pasadizos a través de esos multiversos, así que ya no necesita realmente viajar físicamente esa distancia cuando tienes un pasadizo que llega acá. Entonces, actualmente el mismo fenómeno ovni, cuando de repente estás viendo un objeto y de repente desaparece y de repente ves que hace unos movimientos que son todavía para nuestra tecnología imposibles, fuera de nuestra alcance todavía, y de nuestra misma posibilidad, por así llamarle, física. Pues para Vallée creo que en estos momentos ahora lo que ha preferido es observar y esperar. O sea, cuando un fenómeno ya no podemos decir, lo podemos catalogar como algo que podamos tocar tan nítidamente como lo haríamos con cualquier cosa que estuviera dentro de nuestra realidad local, es algo que todavía creo que tenemos que esperar un rato como para poder emitir un juicio más científico, entre comillas también, por así decirlo, porque todavía apenas estamos vislumbrando lo que va a ser esta nueva era de conocimiento. Entonces, aún para entender nuestro propio universo físico, nos falta tantito más para avanzar un poco en la ciencia. Para algo como lo que es ya el fenómeno ovni, todavía nos falta un pasote más, pero ya estamos más cerca, y creo que esa es la misma actitud de Vallée en este momento, que está prefiriendo callar y esperar a ver qué es lo que viene. ¿Tú crees en la brujería? ¿Existen los duendes? ¿Nos visitan de otros mundos? ¿Has sido testigo de algún suceso sobrenatural? ¿Te gustan los misterios? En Conexión Paranormal te presentamos esos casos de las otras realidades con investigaciones propias y actuales, información directa y los investigadores más reconocidos de México. Acompáñanos. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones, y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá,
espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Conexión paranormal. Dime, para ti, ¿qué representó don Pedro Ferriz? Uy, pues esa es una ahora sí que es la pregunta de los 64,000 pesos, porque pues es que don Pedro fue una persona que fue muy querida por todos, porque él era una persona muy generosa en todos aspectos, pero era una persona extremadamente exigente. Entonces no solamente él me enseñó a hablar ante un micrófono con respeto al radioescucha, con conocimiento de la causa, etcétera, sino que dentro del mismo fenómeno ovni me hizo todavía más exigente en lo que llegaba de caso, porque pues imagínate todo lo que le llegaba de él, gente que lógicamente querían aprovecharse para tener sus 15 minutos de fama, gente que llevaba cosas que sabían perfectamente que eran fraude y que trataban de comprarse a don Pedro de una u otra manera para que él anunciara su caso y de ahí ellos pudieran hacer sus business, sus negocios. Don Pedro para mí fue casi como segundo padre, la verdad. Él me enseñó muchísimas cosas, me tuvo toda la paciencia del mundo. Realmente tuve la oportunidad de aprender a hacer radio casi sobre la marcha y en vivo, que era lo más duro a veces de todo, pero pues fue una persona que ante todo era una persona que te escuchaba. Tú llegabas con el caso más impresionante, no te interrumpía, esperaba que terminaras de hablar, te hacía 2, 3 preguntas y te pedía que le permitieras pensar, estudiar el caso, y ya luego con educación, con caballerosidad, le decía a la persona si estaba o no de acuerdo. Recuerdo en una ocasión que saliendo del programa del Mundo de Pedro Ferriz nos invitaron al Deportivo Chapultepec unas autoridades de ahí, que porque tenían a un contactado que había escrito un libro y que de hecho, según él, había sido tipo genovese, lo habían llevado en una nave y lo habían traído paseando varias veces, etcétera. Don Pedro, pues, lógicamente estaba muy en contra de este tipo de casos, porque hasta el momento no ha llegado uno que diga, este es... No creí en el contactado, ¿verdad? El fenómeno, el contactado no, definitivamente no. Nunca llegábamos a tener a una persona que tuviera un conocimiento, que realmente dijeras, no, esto sí viene de una civilización externa y no está basado en nada de lo de aquí. Por eso le llamábamos los mesiánicos, porque eran los que según ellos habían sido escogidos para decirnos que nos estábamos destruyendo, y nosotros como, gracias, como si no lo supiéramos ya, pero bueno. Entonces una vez nos invitaron y estuvimos oyendo 2 horas y media a este señor hablando todas sus experiencias. Desde el principio tú notabas que el señor se contradecía mucho, notabas muchas cosas. Sin embargo, don Pedro, con toda educación, con todo, al final le empezó a decir los puntos en donde se había contradicho, los puntos en los que no estaba de acuerdo, las cosas que no estaban unidas realmente, que no eran posibles por contradicciones de tiempo, fechas, etcétera.
pero siempre con la mayor tranquilidad, educación, etcétera. Entonces siempre es lo que me decía, o sea, no porque llegue alguien que tú sepas que te está mintiendo, inmediatamente te pongas todo visceral y grites y le digas, no, tú tranquilo, escúchalo, cada quien tiene su historia y dale el respeto que merece. Igual ante un micrófono jamás nos permitía decir ni una mala palabra, jamás nos permitía decir una información que no lo hubiéramos pues checado 2, 3 veces, ¿no? Que nos enseñó mucho a los que trabajamos con él, mucho de la ética de investigación, mucho de la ética de trabajo, etcétera. Por eso me llama la atención cuando tú dices que yo a mi modo he hecho mis investigaciones. Es que sí, yo no era de los que iba corriendo al lugar donde sucedió el evento a preguntarle a los testigos qué había pasado. A mí me decía que teníamos que ser como los físicos teóricos. Teníamos que irnos atrás de bambalinas a estudiar toda la parte de atrás, de ver, y entonces sobre eso irnos para tratar de encontrar una posible explicación del fenómeno. No lo que el testigo haya visto. Que decía, el testigo puede ver una situación y ya después de que pasa un rato, ya en su mente empiezan a cambiar muchas cosas, ya en su mente empieza a tratar de darle ciertas explicaciones y ya te arman una cosa que si tú entrevistas al testigo después de que sucedió el evento y 3 años después muchas veces te cambian muchas cosas. Ya corrigieron y aumentaron, ¿no? Exactamente. Entonces me decía, tienes que irte hacia la parte de atrás, hacia la parte de abajo, a la parte escondida. Quizá no vas a ser tan famoso de que salgas en las cámaras diciendo yo hice esta investigación, pero a final de cuentas vas a entregar un reporte de la investigación todavía más profundo y que pueda ayudar a gente dentro de la comunidad científica, una vez más digo, a los verdaderos científicos, o sea, a los que dicen, ok, está este fenómeno, vamos a tratar de darle una explicación, ¿no? Vamos a tratar de encontrar la base, la naturaleza del fenómeno. No, yo no creo en eso, por esto. No, es muy distinto. Entonces, esa era parte de lo que nos enseñó don Pedro, y pues digo, a mí, como insisto, don Pedro para mí fue un segundo padre que me ayudó mucho en todos los aspectos. ¿Cuánto tiempo conviviste con él? 20 años. 20 años. 20 años, sí. Sí, al aire, de hecho fueron 20 años estar al aire con él. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico centro histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso.
Héctor, para ti que has tenido estas gentes a tu alrededor y que has investigado a tu forma, a tu manera, ¿para ti qué es el fenómeno ovni? Creo que el fenómeno ovni en estos momentos va a ser una manera de encontrar nuestro verdadero origen, quiénes somos realmente nosotros, y lo que estamos en estos momentos viendo, este hiato, esta pausa dentro de lo que es el fenómeno, es el encuentro con nosotros mismos. O sea, el ser humano ha sido especialista en dividirse. Estamos hablando de un planeta en el que todos se supone que somos uno, y nos hemos dividido en países, en religiones. Hemos tratado de dividirnos de mil maneras, y el ser humano creo que cada vez que se divide más se pone más contento cuando está perdiendo más de lo que es su verdadera esencia. Cuando nosotros entendamos realmente lo que es el fenómeno ovni, vamos realmente a entender quiénes somos y de dónde venimos y por qué estamos aquí. Esa va a ser realmente la respuesta de muchísimas cosas. Pero creo que todavía nuestra mente está muy lejos de poder entender y querer realmente, eso sí sería importante decirlo, querer aceptar realmente quiénes somos y de dónde venimos. Porque, Héctor, esto que le dice, bueno, lo que estás platicando sobre el fenómeno ovni está muy distante de las cosas que se ven en el cielo, de los que están grabando objetos, o de los que hay que hablan del ovni de superficie. Bueno, realmente está lejos y no. Lo que sucede es que actualmente, y yo lo decía cuando... Pero si tú a esto le hablas a alguien que está grabando ovnis, te va a decir que estás loco. Ya lo sé, pero el único problema es que el mismo que estaba grabando ovnis ya ni siquiera sabe qué está grabando. Y eso es lo que nos pasaba mucho en el programa de Un Mundo Nos Vigila. Llegaba gente y me decía, es que mira, tengo esta grabación y es esto. Digo, espérame, es que no podemos realmente presentarlo en el programa del próximo domingo hasta que no sepamos qué es realmente esto. Y a final de cuentas, si vas a seguir la técnica de Sherlock Holmes, que era lo que a veces hacíamos, vas a quitar todo lo que pueda ser una explicación lógica y posible. Y ya cuando quitas todo eso, te quedas con lo que no puedes entender, bueno, entonces eso ya es un ovni. O sea, y aún así al decir ovni, ni siquiera sabemos qué es. O sea, tampoco estamos diciendo es una nave de otro planeta, es un objeto volador no identificado. O sea, no identificado, no sabemos qué es. Entonces yo siento de que mucha gente que está grabando objetos, de hecho en un programa estaba yo hablando de un sistema que se utiliza para grabar la corona del sol, que es poner dentro de en el centro del lente de tu cámara una moneda o algo, y lo que captas alrededor va haciendo una serie de objetos que a veces ni siquiera podíamos entender qué eran, pero eran objetos muy interesantes. Y cuando la gente tomaba esto y lo llevaba al programa para que nosotros habláramos al respecto de esta investigación, decir, bueno, ok, pero ¿qué vamos a decir? O sea, ¿qué estás grabando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está allá arriba? Ok, es un objeto que no sabemos qué es, pero al no saber qué es, si tienes la verdadera curiosidad científica, que no es la de decir, yo sé todo y te voy a decir que esto es tal cosa, es gas de los pantanos, sino yo soy científico y voy a tratar de entender qué es muy distinta esa actitud, porque tenemos los científicos de sillón, que te lo quieren explicar todo con lo que ellos ya saben, y los verdaderos científicos, que son los que tratan de encontrar nuevas explicaciones, bueno, usando sus conocimientos, pero nuevas opciones. Tenemos una serie de personas que están grabando algo allá arriba. ¿Qué es? No sabemos qué es. O sea, están grabando algo y pues lógicamente, al no saber qué es, pues lo tienes que dejar en un objeto volador no identificado. No es una nave extraterrestre que viene a tomarnos fotos desde hace 50 o más años. No es un experimento del gobierno de los Estados Unidos que está plantando cosas ahí. O sea, no es un fenómeno natural. O
sea, si no sabes qué es, bueno, entonces velos archivando, pero no te avientes luego a decir, no, yo tengo esta prueba. Soy contactado, ¿no? Soy contactado, exacto. Ese es otro de los problemas que hay. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Vale o alguien quiera hablar cuando tenemos una serie de personas que nos están en este momento llenando con información al respecto de objetos o cosas que ellos mismos están observando, tomando, capturando a través de medios electrónicos cuando no podemos dar una explicación? Entonces, antes de sentirte contactado, antes de sentirte único en la especie, antes de decir que ya vienen... Abducido, ¿no? Exactamente, o sea, que vienen por ti porque eres el escogido para decirle a la humanidad lo que ya hemos oído miles de veces, o sea, lo que llamamos los mesiánicos, pues yo diría que necesitamos hacer una pausa en todo este caos. O sea, ¿qué pasaba también? Muchas veces creo que lo viste en el programa. Estas nuevas aplicaciones de fotografías, donde tomas una foto y le puedes poner el fantasma o el ovni que tú gustes, han estado inundando ahorita, pero por todas las redes sociales. ¿Y cuál es el problema? Pues que el material que te den, ya no puedes confiar en el material que te den. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. De este tiempo, ¿algún caso que te impactó sobre el fenómeno ovni? Hubo varios, de hecho, algunos no salieron al aire porque testigos, como un director de Pemex, que no vamos a decir aquí nombres porque pidió muchísimo que nos mandó llamar, bueno, no nos mandó a llamar a don Pedro y yo fui de metiche. Me llevó don Pedro, me presentó con este director de Pemex y nos dio unas fotografías que gente que había estado en las torres de ellos que estaban construyendo, tomó una serie de fotografías de unos objetos y él mismo nos decía: yo no voy a decir ni qué son o qué no son, aquí están las fotos de mi personal, dice, y Pedro, yo te las entrego porque yo no sé qué hacer con esta información. Yo lo único que te pido es que por favor ahorita no me menciones porque estoy en funciones, pero mejor no quiero mi nombre ligado a esto, pero estos son fotos que tú me dio mi persona en mis manos y que yo te las doy a ti porque yo no sé qué hacer con ellas. Tú sabes qué hacer y a mí me dijo, por favor no vayan a decir en el programa que esto pasó. Y las fotos pues quedarían ahí en la biblioteca de don Pedro. No me pregunten qué pasó con ella. Eran unas
pues que eran unos objetos luminosos enormes, que estaban sobrevolando alrededor de las torres estas de Pemex. Unas torres eran en Matamoros. ¿Eran plataformas en agua o...? Unas eran en tierra y otras eran en agua, pero eran el mismo objeto, era de una forma un poco ovoidal, muy brillantes, extremadamente brillantes. Una de plano sí se acercó muchísimo a la torre. De hecho, una de las fotos se ve al objeto casi completamente pegado a la torre. La persona que estaba arriba pues nada más toma la luz, no se alcanza a ver la forma, pero gente personal que estaba en tierra sí alcanzó a tomar este objeto. Entonces hubo varios casos. Hubo otro caso de unas personas que fueron hasta casa de don Pedro allá en el Pedregal, dejaron un material, quedaron en llegar y jamás se volvieron a presentar. Tratamos de localizarlos y simplemente la familia entera se desvaneció. No supimos qué haya pasado con ellos. Ellos tenían mucho miedo, decían que gente ya los había amenazado para que se callaran, y pues también nunca ¿Qué más. material era? Estos eran unas grabaciones de audio que habían tenido cuando un supuesto objeto ellos vivían en el campo, cerca de Tres Marías, del lado de la carretera libre, justamente del lado de la carretera libre. Ahí tienen una casa pequeña. Dicen que un objeto muy muy grande estaba encima y habían dado unas grabaciones de un tipo como zumbido muy muy fuerte, que decía que molestaban mucho a los animales y a ellos. Llevaron las grabaciones, llevaron fotografías muy malas, por cierto. No eran gente de recursos, entonces no tenían realmente equipo muy bueno para haber tomado pues este material, pero igual se perdió. Esta familia jamás pudimos localizarlo de nuevo. Y otra de un político que tenía o tiene una villa ya en Acapulco, muy cerca de la Torre del Princess, donde don Pedro tenía un apartamento, y él toma un objeto metálico encima de los volcanes con su cámara, y de repente vemos este objeto como empieza a acercarse hacia esta persona, pero mientras más se acercaba el objeto fue perdiendo su nitidez y empezaba a ser como una nube, hasta el momento en que el video dura como casi 50 minutos. ¿El video? El video. Y el video se pone encima de esta persona. Ya cuando está encima de esta persona ya es una nube. O sea, tú lo ves como nube, pero él toma el objeto desde que estaba sobre los volcanes y cómo se va acercando, y tú vas viendo la transformación del objeto hasta ser completamente una nube que casi se disipa encima de esta persona. Y él sí nunca supe realmente el nombre. Sé que no sé si eso fue un político, porque eso se me lo dijo don Pedro, que tenía sus villas ahí en Acapulco, cerca del edificio del Princess. Y me dijo, analiza así cuadro por cuadro del video y ve si hay un momento en donde se ve un corte, donde ese objeto metálico, porque es metálico hasta la luz, el reflejo de la luz del sol lo ves, y cómo se va haciendo. Así te dice, un análisis cuadro por cuadro, a ver qué se encuentra, y jamás encontramos un solo momento en que dijeras, aquí sí es un corte, ¿no? O sea, porque de hecho el cassette que da era en beta, ni siquiera en VHS, era en beta todavía. Y fue otro de los casos que fue impresionante, ya que el testigo dijo, mire, yo les regalo el material, pero por favor, en su vida mencionen mi nombre, o sea, tomen esto y ustedes hagan lo que quieran con él, ¿no? Pero no me mencionen. Y ese lo mencionamos como 2 veces en el programa, pero nunca lo sacamos el video. Hablamos del caso. Sí, no, ni de la persona, ni decir que era político, ni nada, ¿no? No, sí, y te entiendo, porque así luego piden, no me menciones, sí, hazte cargo de esto. Exactamente, sí.
Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Héctor, hace un momento mencionaste las amenazas de ciertos seres, personas, y conocemos una muy popular, la de Carlos Antonio de los Santos. Santos Montiel, claro. ¿Don Pedro no recibió este tipo de amenazas? Sí. ¿Esos hombres de negro existen? Sí, no, de hecho no nada más él, a mí me tocó aquí en Grupo Imagen, en una ocasión, de hecho yo sí lo dije al aire y esperando a ver qué pasaba. Don Pedro, en una ocasión, él estaba hablando del libro de las estancias de Xi'an. Es un libro que se consideró durante muchos años como muy iniciático y muy secreto. ¿Pero existe el libro? Sí, las estancias, sí, lo tenía Don Pedro, de hecho en la... ¿Lo tenía? Sí, no, bueno, sé que es el que mencionaba a Elena Petrovna. Sí, Madame Blavatsky. Exacto, y pero era como el Necronomicon, ¿no? ¿O sí existe? Existe, o sea, es un libro que se trató de digamos, mantener secreto, porque decía que si la gente lo leía iba a cambiar pues todas sus creencias religiosas y todo. No es para tanto, de hecho ya en nuestros tiempos tú lo ves y como que dices, ay, para esto tanto escándalo, pero bueno, muchas cosas han pasado actualmente, ¿no? A los niños les das ahorita un celular y les hace lo más lógico del mundo, ¿no? Cuando tú ya te puedes maravillar con todo lo que puedes hacer. Claro. Pero sí existió el libro, y de hecho en una ocasión, en un congreso, Don Pedro empezó a mencionarlo y le llegó una notita donde le dijo, es muy peligroso estar hablando de las estancias de Xi'an. Y lo invitaron pues amigablemente a que no lo volviera a hacer, y durante mucho tiempo no lo mencionó hasta que ya estábamos al aire ya aquí en Grupo Imagen. En otra ocasión, cuando Carlos Antonio de los Santos Montiel iba a ver a Heineck, iban a encontrar a Heineck, a Don Pedro y a Pedro Ferriz de Con, lo interceptaron en el periférico a Carlos, que es un pan de Dios ese hombre, la verdad. Es muy buena persona, y sí lo amenazaron, él ya no llegó a la visita.
Y don Pedro 2, 3 ocasiones tuvo, sí, este avistamiento de estos hombres extraños. Y yo, ya en el programa, ya aquí en Grupo Imagen, aquí junto al Hotel Camino Real, en una ocasión igual empezamos a hablar de los hombres de negro, justamente de varios de los testigos que se querían mantener callados, de cómo le echaron a perder la vida a Carlos Antonio de los Santos Montiel, porque de ser un buen piloto acabó pues negado de muchas cosas por las autoridades, marcado para toda la vida. Y fue un gran ejemplo de lo que puede pasar cuando hablas de cosas que mucha gente no le convienen o no quieren que hables. Y la recepcionista aquí en Grupo Imagen de repente me habla y me dice, aquí hay 2 personas que te están buscando pero no quieren dar nombre. Y por la cámara de vigilancia yo veo a 2 hombres de trajes oscuros, tipo el corte tipo militar, que no quisieron dar nunca nombre, pero que me estuvieron esperando abajo. Lo que ellos no sabían es que yo me salía por siempre, y no nada más en ocasión, yo siempre me salía por el estacionamiento del Camino Real, nunca me bajaba y salía ahí por Mariano Escobedo. Yo al contrario, salía justamente del otro lado, ¿no? Todos los días. Y en 3 ocasiones más estuvieron esperándome ahí. Yo grababa el programa los martes, el programa pasaba los domingos. En 3 ocasiones igual llegaron, preguntaban por mí, y pues yo siempre me salía por el otro lado. Yo le pedí al jefe de seguridad del Grupo Imagen que me checara quiénes eran ellos, pero ni él mismo, o sea, dijo, no, ellos llegan. ¿Y tú habías hablado algo que llamara la atención de estos seres? Sí, empecé a justamente hablar, en una ocasión hablé con Carlos Guzmán al respecto de los hombres de negro, de que estaban regresando, que había varios casos donde se estaba volviendo a hablar, y entonces yo sacaba mucho de las efemérides, siempre del programa Coast to Coast, y eso me mandaban efemérides constantes del fenómeno OVNI, y empecé a hablar de que todavía había gente que era intimidada por gente pues en trajes oscuros, de aspecto oriental o con corte militar, que les decía que no hablaran de eso. Entonces empecé a escarbar y a sacar todos los casos, y justamente después empezaron a aparecer estas personas que luego empezaron a ir todos los días. A pesar de que yo nada más iba los martes, me decían que estaban afuera de... O sea, en México también hubo casos, como tú me Sí, exactamente, sí. Yo recuerdo John Keel, por ejemplo. Sí. Que donde llegaba yo lo estaban esperando. Pues yo me acuerdo, don Pedro me lo presentó. ¿También lo conociste? Sí, en Congreso de Acapulco en el 77. Y justamente lo que él comentó era que él hasta para venir a México no se quiso venir en avión, se vino manejando. Y que de repente iba a venirse, y en lugar de irse por Los Ángeles, se iba bordeando por otros pueblitos, y cuando llegaba al hotel y decía, pues quiero un cuarto, sí, como no, su nombre, John Keel, sí, ya tiene su reservación hecha, ¿no? O sea, que había cosas que sí llegaba muy, muy, muy extrañas, y de hecho aquí en Acapulco todos nos quedamos en el Hotel Ritz. No, pues él se fue a otro hotel por lo mismo, o sea, es que no, a mí consíganme en otro lado, y él se pagó ya tenía su habitación, pues él pagó de su bolsillo otra. ¿Esto no es algo de paranoia que surge en el que están dentro de estos temas? Hay mucho, es como ciertos grupos religiosos que piensan que el demonio los persigue por todos lados y que les esconde cosas, haz de cuenta. Sí, yo siento que hay mucho de esto, pero sí ha habido cuestiones físicas de gente que sí ha llegado a ser intimidada por personas, estos famosos hombres de negro, que existieron o todavía existen por ahí, cuando de repente empiezas a mencionar cosas que no se deben, que no se deben, que a determinados grupos o personas les molestan. Sí he visto de eso, yo lo viví aquí en Imagen, aquí estamos en las cuadras de Imagen, a mí me tocó verlo ahí, hasta que dejé de hablar de hombres de negro, dejé de hablar todo de qué decir y qué no decir. Entonces sí que hay paranoia, sí que hay gente que les encanta estar diciendo, es que a mí me persiguen, es que como un plus, ¿no? Como un plus, porque para que digan, pues es tan importante que ya está, la CIA los está siguiendo, ¿no?
los temas de las otras realidades, investigaciones directas, no copiando y pegando, desde el lugar de los hechos, con entrevistas y los testimonios de los involucrados, con los profesionales más sobresalientes de estos temas. Escúchalos aquí con Roberto Samael, en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Pues ya por último quisiera preguntarte, y pues no podíamos dejar de aprovechar el lugar, ¿qué piensas tú de teorías como Agartha? Híjole, buena pregunta. Agartha o Agarthi, eso es una teoría muy interesante y no la desecho del todo, porque con el Consejo Cultural Mundial en el 92 yo tuve la oportunidad de estar en la India. Héctor, para la gente que nos escucha, un poquito, ¿qué es Agartha? Agartha, Shangri-La, Shambhala, Agarthi, es una tierra dentro de la tierra, ¿sí? Se supone que los tibetanos, y justamente ahí va, dice que en una ocasión una ciudad muy luminosa bajó del cielo, se plantó atrás ahí en el desierto, cerca del Tíbet, y digamos que se enterró a sí misma para que dar nacimiento a una nueva civilización. Esa civilización que ahí unos le dicen Shangri-La, otros le dicen Shambhala, otros le llamaron Agarthi, Agartha, dependiendo de la pronunciación del lugar de donde hables. Es esa ciudad que de repente se metió adentro de nuestra tierra, es una ciudad subterránea, y que de ahí salieron las primeras deidades como Avalokiteshvara, como el Buda Amitabha, como todas estas, como Tara Verde, Tara Blanca, como todas esas deidades que luego los tibetanos empezaron a adorar y empezaron a enseñarle al humano de aquí muchas cosas. Desde como Siris nos enseñó a utilizar el cultivo del trigo, como Oanes, ese hombre pez que nos enseñó a cultivar otras cosas y a hacer muchísimas otras cosas. Esa ciudad dentro de la tierra es una teoría muy interesante. A mí muchos de los geishas de allá me decían, si tú guardas silencio en algunas noches, llegas a oír el zumbido de Shambhala. Y ese zumbido de Shambhala te mencionaban que era como que de repente empezaba a vibrar todo el desierto y empezabas a oír el famoso Om, que era el origen del universo para ellos. Por eso todo mantra va a empezar con el Om y en una frecuencia especial, o sea, no nada más es decirlo, sino aprender la frecuencia exacta, porque ellos decían que Shambhala, en el momento en que se hace un movimiento, vibraba, y que de ahí empezaba el sonido del Om, ahí era el origen. Entonces, siempre ha sido algo excitante el pensar que hubo o hay una civilización allá abajo de donde se originaron muchas cosas, ¿no? Es como la gente aquí en el Cerro de la Estrella, en las famosas cuevas. Exacto. del Diablo. Ahora si nos venimos aquí a México, tenemos las cuevas estas de Iztapalapa, donde la gente entraba y de repente ya no salía. Muchas partes de las grutas de Cacahuamilpa u otras grutas en la República también nos llegaron casos de gente que entraba y oía gente o cantos allá abajo, o luces que salían de allá abajo, o gente que de repente entraba y salía años después pensando que había estado 3 minutos, unas horas allá abajo, cuando sale ya eran años, ¿no? O sea, que iban a ver a la gente, como decían en Irlanda, etcétera. Y aquí mismo, aquí tenemos en Iztapalapa y el Cerro de la Estrella, las cuevas aquí. Tenemos aquí en Chapultepec el famoso Sincalco, la entrada al inframundo, ¿no? Que tuvieron que tapearla a finales del siglo XIX porque la gente entraba y ya no salía. Se perdía. Es más, te empieza a faltar el oxígeno y pierdes mucho el sentido de ubicación y ya no salían. Ya hay un famoso mapa aquí, creo que está en la biblioteca von Humboldt,
donde se ve aquí Zincalco, que va a dar a donde está el elevador del castillo de Chapultepec, y a un sistema de grutas va a dar, se supone que hasta por el Zócalo. Chapultepec hay túneles. Sí, cómo no. De hecho, aquí en lo que es ahora, le llaman el audiorama, está esa gruta famosa que inspiró a Emilio Pacheco a escribir el cuento de Tenga para que se entretenga. Del ser que se lleva al niño, ¿no? Sí, este soldado que sale le da a la mujer una rosa junto con un diario oficial de 1840 y tantos. Y el señor dicen que estaba vestido como soldado Claro que el cuento ya es una versión muy arreglada de lo que dicen que realmente sucedió, ¿no? Aquí en la entrada del inframundo, ¿no? Y aquí mismo en Coahuilpa, en Zincalco, en Iztapalapa, tenemos esos relatos de una civilización que vive ahí abajo. De gente aquí mismo en la Condesa, mi mamá hace muchos años que sacaba una perrita que tenía en la mañana y que me hablaba de un zumbido que de repente ya dice, como eran como transformadores eléctricos que empezaban a vibrar en una parte donde ni siquiera hay una serie de transformadores. No había motivo para que... No había nada. Y entonces ella me decía que ella es de Guanajuato, ella creía mucho en eso porque oían mucho de gente que bajaba a las minas y que veía gente y veía luz y oía música ahí abajo y hablaban de seres muy luminosos que salían y vivían allá abajo de las minas y que muchos de los mineros llegaban a llegarse a encontrar de vez en cuando, ¿no? Entonces es una interesante posibilidad. Ah, claro, sí, definitivamente. Agarti, o como gustes llamarles, es algo que ha vivido. O Zincalco, como gustes, es realmente una teoría muy interesante, que yo no descarto en lo más mínimo, para nada. En mi misma familia en Inglaterra han tenido contacto con la famosa gente, ¿no? que ellos viven cerca de árboles, entras a los árboles a un sistema de cavernas y de repente se pierde la gente cuando piensan que son, dicen un tío que se perdió como 3 semanas y salió y estaba muy molesto porque dijo, pues yo nada más me fui 3 horas con esta maravillosa gente, ¿no? Que es muy alegre. Y ya tenía una semana perdido y todo el mundo decía que se había ido por ahí y él hasta la muerte afirmó que no, que él bajó con esta gente y que estuvo conviviendo con ellos, ¿no? ¿La gente? La gente, así le dicen. A la gente era lo que muchos llaman tipo de gnomos o duendes. Sí, los elementales, entraban, ¿no? Ahí por un árbol. El buen pueblo. Ajá. Exacto, y de repente perdía la noción del tiempo y nadie quería regresar, pero a él a la mera casi lo regresaron, ¿no? Sí, también aquí en México estamos llenos de ese tipo de... Claro. Con los chaneques, los aluches, todo. Claro, el chaneque, aquí mismo en Amatlán de Quetzalcóatl. Exacto. Está el árbol ese que le llaman el árbol de los duendes, donde amanecen hasta ofrenditas pequeñas y donde dicen que gente se ha perdido, ha entrado ahí, ya no ha regresado. No, pues ese es un lugar súper mágico en todos aspectos. Ahí tú vas y tienes una experiencia especial, o sea, de una u otra manera siempre hay experiencias muy muy especiales ahí en Amatlán. Y ahí la poca gente que queda todavía originario de ahí de Amatlán todavía tiene sus experiencias. El río es donde está la poza de Quetzalcóatl, donde supuestamente sí, pero todavía puedes bajar todavía más. Yo he bajado 4 horas en ese más allá de la poza todavía. Puedes ir bajando siguiendo lo que es el río. Sí, es difícil llegar a la poza, imagínate. Sí, no, ya es dificilísimo, la verdad, sí tienes que... Hay veces que ya vas bajando y dices, ¿y cómo voy a regresar? Exacto. O sea, dices, ¿qué hago? ¿No? Pero uno le sigue porque es una ciudad mágica. Héctor, pues muchas gracias por este tiempo, por platicarnos cosas que te han marcado. No, al contrario, tiempo y pues un placer platicar contigo. Igualmente aquí estamos cuando se les ofrezca. Gracias, Héctor. Conexión Paranormal.
gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal, te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión Paranormal.